lo voy a abordar con alguien que ha sido protagonista en las últimas horas y que tiene que ver, por supuesto, con la preocupación que todos tenemos vinculado al área de salud, al área sanitaria y especialmente a quienes cumplen tareas en los distintos nosocomios, sean públicos o privados. Estoy hablando del doctor Andrés de León, que es el titular del Consejo de Médicos. Andrés, ¿cómo le va? José Ravallo le saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, doctor. Bueno, entre las distintas opiniones que se han escuchado en los últimos días, una es la de ustedes que estarían o pretenden que se vuelva a restricciones anteriores. No sé si como conocimos la fase uno, que no haya circulación de gente, que es la única forma de poder preservar las camas que hay en los hospitales y en las clínicas. Sí, la verdad que personalmente y como institución no nos gusta hablar de fases porque lo de fases fue creado en un momento que quizás no es el Sí, momento que vivimos actualmente. Hay realidades que son distintas. Hay lugares donde, qué sé yo, probablemente se pueda tener una vida casi normal porque hay pocos contagios, están focalizados, se puede hacer el control epidemiológico, se puede saber de dónde vino, quién fue el contacto, se puede circunscribirlo, y hay que seguir con eso, que son las estrategias de control de focos, que se llamó en algún momento sí, por los sí, especialistas, y en este momento estamos en una etapa que hay circulación por toda la sociedad, o sea, la gente se contagia y no sabe de quién se contagió. Esa es la gran ujú, diferencia. Antes uno se sí, contagiaba porque sabía que había estado en contacto con un positivo. Hoy vemos en el consultorio gente que tiene síntomas que son compatibles, le hacemos el estudio y da positivo y no sabe de dónde se contagió. Entonces eso es porque ha circulado el virus por la población sin ir de contacto en contacto que nosotros podamos seguir. Y eso claro. lleva a que la gente sintomática sea mayor, y mientras mayor es la cantidad sintomática, mayor es la cantidad de gente que necesitamos internar. Ahora, doctor, ¿está claro, es así, es confiable el dato de decir que al menos el 80% de los contagiados se ha dado por las reuniones sociales? En algunos casos que se podía detectar, obviamente que se ha detectado que son reuniones sociales, pero en muchos casos se ha dado porque han estado compartiendo una mesa, un café, muy cercanos, porque con todas las medidas que se puedan crear de distanciamiento, hay veces que la cercanía y la permanencia durante mucho tiempo termina siendo un factor de contacto y de contagio. Eh, Claro. la verdad es que si la gente se tiene que contagiar y se va a contagiar gente sana y la va a pasar como una gripe leve, etcétera, bueno, bienvenido sea. Lo que nos preocupa a nosotros son las personas que no la van a pasar en su casa como alguna patología leve y que van a necesitar internación y que no van a conseguir cama y no van a conseguir camas críticas, y nos vamos a ver ante una situación que no deseamos y que hicimos todo el Ujú. esfuerzo para que no llegue, de tener que elegir a quién internamos y a quién no internamos. Bueno, fíjese usted, doctor, que con esto que usted señala, me lleva a recordar esas imágenes de España o de Italia cuando hablan los enfermeros o los médicos que decían, tengo que optar entre esta persona o esta persona, no hay cama para dos, tengo que uno decirle que no. Y normalmente terminaba siendo la persona de mayor edad, que es la que más frágil es, ¿no? Sí, por supuesto, de todos modos, hoy no se debe optar por una No, no, cuestión está bien. de edad del paciente, ni mucho menos. Hoy hay que tratar de atender a todos y de la mejor forma posible y hacer el máximo esfuerzo para conseguir una cama. Si tenemos que esperar una hora, 2 horas hasta que conseguimos el traslado, que se libere una cama en otra institución, pero si siguen aumentando los casos, no se van a liberar las camas tan fácilmente. Y Ahora usted, lamento decirle que a alguna gente que está esperando cama y de pronto la consigue, es lamentable que las consiga porque aumentó el número de fallecidos, ¿no? claro, claro, es la otra historia, es cierto, sí, sí. Ahora, doctor, ya sé que tal vez usted no tenga la respuesta, pero me parece que es complicado en una sociedad que está cansada, que está harta de cumplir la cuarentena, como están cansados y hartos y agotados el sector salud, de hacer un trabajo permanente, porque yo creo que si alguien fuera de nosotros a pasar una guardia en un hospital público, una clínica privada, donde se
abarrotan el caso de personas que llegan, yo creo que al menos ver eso nos haría reflexionar y decir, no, tengo que tener otra conducta, porque mi conducta puede hacer que finalmente contagie, lesione o le perjudique a otra persona. Iba esto, entre esta situación de la sociedad que quiere que se abran todas las cuestiones porque necesitamos trabajar, movernos, también la salud emocional que no la tenemos, y desde el otro lado, ustedes, que son los que están trabajando y que ven cómo hay gente que ha caído irresponsablemente. No sé si es cierto, algunos me decían que inclusive después de la marcha o del banderazo los otros días, y no hablo de la cuestión política de un lado o del otro, pero sí que algunos fueron a hacerse el hisopado para ver si estaban o si tenían contagio o no. Digo, eso no podemos tampoco sostenerlo. O como la hinchada de Talleres que salió a festejar el lunes por la noche, todos juntos. Digo, estas son irresponsabilidades. ¿Cómo se hace ante esta situación, no? Sí, obviamente que pedirle el esfuerzo, solamente que la gente haga el esfuerzo, y sobre todo cuando está sufriendo penurias económicas, no es justo. Tampoco es justo que si se cometieron o se hicieron cosas desacertadas, porque a mi juicio fue desacertada cerrar tanto tiempo totalmente la economía y la circulación en lugares donde no había semanas enteras donde no había ningún caso. No tenía ningún sentido permanecer cerrada la economía, los negocios. Cerrar los natatorios, un lugar repleto de cloro, es el lugar más sano que existe hoy mismo. Si a mí me tienen que llevar a algún lado, entre llevarme al supermercado o llevarme a un natatorio, agárreme como cuando lo bautizaban, agarrándolo de los pies, sumergiéndolo en el agua, sumérjame en un natatorio que tiene cloro, es el lugar más sano, y donde no voy a estar charlando con nadie porque estoy debajo del agua, porque tengo la cabeza metida en el agua. Entonces hay que usar el cerebro y razonar qué cosas debemos permitir o no, para que la gente no se sienta mal. Entonces el que hizo todas las cosas bien, lo castigamos. Y el que hace todas las cosas bien, usted dijo la hinchada de cualquier club, ¿no? No importa cuál fuera, que se junta a tomar cerveza frente a la cancha, y se pasan el vaso de uno a otro, como lo he visto yo personalmente el lunes, viniendo de ver a un paciente en Barrio Jardín. No me pueden decir de que eso está bien. Y bueno, eso no está bien, eso debe controlar el gobierno y debe permitir lo que sí está bien. Exactamente. Usted ha dado el punto justo, ¿no? Con lo cual usted me está señalando que respecto de los natatorios, en este caso no ha sido una medida, aunque sea hoy que estamos en ciertos picos con muchos más casos, no está bien que se hayan cerrado los natatorios. El análisis de cómo circula el virus, circula si yo estoy a menos de 2 metros con una persona, si el natatorio cumple con todas estas previsiones de que no se juntan a 1 metro a tomar un café en el bar del natatorio, etcétera, etcétera, y cumplen, como hemos visto en algunos natatorios que mostraban cómo se mantenía el distanciamiento y que estaban en un agua que es clorada, etcétera, no le veo sentido. Es como si quisiéramos, no sé, cerrar una guardia porque pasó un paciente que era febril. Nosotros tenemos un protocolo, desinfectamos, nos lavamos, usamos barbijo N95, máscara, protector visual, guantes. Entonces, si cubrimos con todo ese protocolo, podemos seguir atendiendo a los pacientes. Si no cumplimos con el protocolo, hay que hacerlo cumplir. Quería hacer hincapié en la función de ustedes, en los médicos, en los enfermeros, inclusive en todo el equipo de salud. ¿Cómo describiría hoy que están viviendo esta situación? Porque usted me describe, y lo conozco, que va un médico, que ingresa un médico a un nosocomio, a una clínica, y tiene que estar disfrazado de astronauta, por decirlo de algún modo, y sé que son todas las medidas de asepsia que debe tener, pero desde ese mismo hecho, desde vestirse hasta atender al paciente, hasta luchar en una terapia intensiva, ¿cómo es el día a día de hoy de un profesional? Es desgastante, es estresante, y le digo otro término que es mal reconocido, sobre todo por las autoridades y por las obras sociales, la medicina prepaga, en el ámbito que sea. No solamente que nos sentimos desgastados y totalmente estresados, sino que no sentimos el reconocimiento que debería haber. Hace más de un año que en la provincia no se le aumentan los sueldos a los médicos, sean que estén donde estén trabajando, porque el resto de los médicos que no atienden una terapia también están
desgastados y también tienen que usar equipo de protección personal y también se estresan pensando que pueden estar llevando el virus a su casa o a la otra institución donde trabaja y tenemos que trabajar en 2 o 3 lados y las obras sociales tampoco han aumentado hace un año lo que nos tiene que pagar por honorarios por atenderlo y la medicina prepaga tampoco, a pesar que en muchos de estos meses ha gastado muy poca plata la medicina prepaga porque no ha tenido a todo lo que es electivo, programable, etcétera, no ha tenido que desembolsar plata y sin embargo nadie se ha sentado con estas empresas que han hecho mucho dinero y que podrían volcarlo a reconocer el esfuerzo que se está haciendo para atender a los pacientes, ¿no? Y a todo el equipo, porque tampoco le han aumentado a los fonoaudiólogos, a los fisioterapeutas, ni le han aumentado a ningún otro equipo de salud. Y esto es un equipo de salud que trabajan todos juntos, codo a codo, para tratar de sacar las cosas adelante. O sea que muchos se llenan la boca hablando de lo que hacen los profesionales de la salud y sin embargo el reconocimiento a la hora de colocar el dinero que hace falta, por lo menos para compensar en alguna medida esa tarea a destajo que hacen, no llega. Sí, incluso le puedo decir que los que tienen más precarizados los empleados de salud muchas veces son sanatorios sindicales, ¿no? O sea, son los mismos sindicatos que son los defensores de los derechos de los trabajadores, que está muy bien que los defiendan y que sigan luchando por ellos, pero que cuando tienen que contratar a un profesional no lo hagan en negro y con un contrato de monotributo, sino que lo pongan en relación de dependencia y le paguen los honorarios que corresponden. Y cuando tengan que pagarle a un profesional que trabaja por su cuenta, que le paguen un honorario digno. Doctor, la última pregunta que le hago, y vinculado a esta situación de ocupación de camas, que estábamos hablando de casi el 80% en toda la provincia. La preocupación, porque hay, creo, si no mal dijo el ministro, o si no mal me recuerdo yo, el 7% del personal de salud está contagiado, infectado. ¿Cómo seguir adelante? Porque tengo entendido que van a capacitar aparentemente a médicos. La provincia está pidiendo médicos de otras áreas para capacitarlos en el área de terapia, ¿no? Preparar un médico de terapia lleva muchos años. Nosotros esto lo hemos debatido a lo largo del tiempo. Venimos de una crisis del sector de la salud que tiene 20 años. Entonces, en una semana no lo vamos a sacar adelante. O bueno, en buena hora que llamen a más profesionales. Lo ideal sería que a esos profesionales no los precaricen, que no le den un contrato que no tiene protección de ART, no tiene cobertura de obra social. ¿Qué pasa si se contagia? ¿Qué pasa si fallece uno de estos contratados? Estos temas me gustaría que estuvieran todos puestos sobre la mesa para llevarle más tranquilidad a los colegas, ¿no? Porque el que va a ir a poner la cara frente a la atención de los pacientes es el colega y después le van a decir, sí, pero te dieron un contrato. Bueno, hay que ver qué alcance tiene ese contrato y cómo vamos a proteger al profesional. Nosotros estamos muy preocupados. 752 médicos solamente, no estoy hablando del resto de los profesionales de salud. Y le diría que este registro que tenemos nosotros, que es muy reciente, de 752 médicos contagiados, y ya llevamos 9 colegas fallecidos, en contagiados debe estar subregistrado, porque hay algunos lugares, no hay una página oficial que nos muestre como el Sistema Nacional de Información, sino que esto es una realidad que nosotros vamos haciendo relevamiento entre colegas y entre delegados de distintas zonas, etc. Pero casos realmente contados, tenemos 752 médicos contagiados en la provincia de Córdoba. Eso para mí es gravísimo. Doctor, como siempre, muchas gracias por atendernos y por, obviamente, dar sus explicaciones ante nuestra requisitoria. Un abrazo grande. Gracias, José. Saludos. Gracias, muy amable. Ha pasado el doctor Andrés de León, el titular del Consejo de Médicos, con la visualización de cómo están actualmente trabajando el personal de salud, mal remunerados, mal reconocidos y con toda la carga encima de combatir codo a codo, tratando de estar en la primera línea para ayudar a las personas que están obviamente hospitalizadas.